Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes que ocurren en nuestro país y en el mundo. Esta noche les saludamos Claudia Méndez Arriaza, Carmen Ortiz, Pedro Trujillo y Juan Luis Font. Y voy rápidamente a presentar a nuestro invitado internacional de esta noche. Está con nosotros el jurista peruano José Ugaz. Él fue procurador ad hoc de la Nación en el caso Fujimori Montesinos, responsable en buena medida de una gran parte de las averiguaciones que logró hacer de corrupción en contra de este gobierno y de su principal asesor, el militar con vínculos de inteligencia, el señor Vladimir Montesinos. Buenas noches, José Ugaz, presidente también de Transparencia Internacional. Gracias por acompañarnos desde Lima, Perú. Claudia Méndez Arriaza tiene la primera pregunta. Hola José, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son las relaciones, las similitudes, las diferencias y qué efectos ves tú que emprendiste una cruzada contra la corrupción y ahora ves desde lejos, pero también tienes relación con Guatemala y estudias lo que sucede ahora con la CICIG y estos esfuerzos para combatir la corrupción incrustada en el poder. Muy buenas noches. Yo creo que una similitud evidente entre la situación de Guatemala y la situación del Perú tiene que ver con el tema de la impunidad. En el Perú hubo una organización criminal que capturó al Estado peruano desde la Presidencia de la República, con su asesor principal, el comandante general de las Fuerzas Armadas, y una red que estaba compuesta por centenares de personas. Nosotros, durante mi gestión en los primeros 14 meses, logramos procesar a más de 1.400 personas en 220 procesos penales y esa cifra se fue incrementando tiempo después. Decía que el elemento común evidente y que salta rápidamente a la vista entre lo que ocurrió en la década del oprobio en el Perú de Fujimori y Montesinos y lo que uno advierte que ha estado ocurriendo en Guatemala tiene que ver fundamentalmente con la impunidad, al punto que fue necesario en el caso de ustedes crear una comisión, una suerte de fiscalía internacional. Es la única experiencia en el mundo, exitosa felizmente, en la que las naciones congregadas alrededor de Naciones Unidas deciden crear esta especie de fiscalía internacional para quebrar la impunidad y llevar adelante procesos anticorrupción que le devuelvan a la gente la credibilidad en que sí es posible vencer la corrupción y llevar adelante el futuro de un país. Doctor Ugaz, otra pregunta es, este tipo de casos tiene un impacto tremendo sobre las instituciones y muchas veces sobre la gobernabilidad de los países. Tal cual es el impacto que se tiende a acusar de politización de la justicia. En ese sentido, ¿usted cree que tendríamos que entrar a ponderar entre justicia y gobernabilidad? Mire, la corrupción genera una serie de efectos. Están los efectos materiales que tienen que ver básicamente con la distracción de recursos. Y hoy que hablamos, como señalamos en Transparencia Internacional, de gran corrupción, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. En estos tiempos los casos de corrupción, miremos el de Petrobras en Brasil y otros casos en el mundo como el recientemente ocurrido con el primer ministro de Malasia, por ejemplo, estamos hablando de cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares. En ese sentido, el tema de la justicia se convierte en un tema relevante y por eso, insisto, la ruptura de la impunidad es un elemento frontal. Donde la justicia no esté en condiciones de poder investigar y sancionar estos casos, entonces debemos buscar mecanismos alternativos y es por eso que nosotros estamos explorando y promoviendo la sanción social, es decir, el hecho de que la ciudadanía identifique a los corruptos, los señale y los aísle socialmente para que puedan ser claramente visibles en el daño que están causando. Decía que uno de los daños es el daño material, el económico, pero probablemente el perjuicio más grave que acarrea la corrupción no es visible, es lo que llamamos daños inmateriales. Y esto tiene que ver con la debilidad que generan las instituciones, la profundización de la pobreza y el impedimento del desarrollo, que finalmente termina impactando en la gobernabilidad. Fíjese usted ahora cómo la presidenta del Brasil, recientemente reelecta, ha caído a un nivel de aprobación realmente alarmante y es posible que esto genere una inestabilidad en la gobernabilidad de Brasil, que finalmente
cuando la gobernabilidad entra en crisis, lo que se afecta es la democracia y ese es probablemente uno de los perjuicios más serios que este problema genera en el mundo. Me llama la atención eso que menciona sobre justicia y una alternativa que es la vergüenza social. ¿A qué te refieres? ¿Que pesa más esa separación, ese aislamiento que un proceso judicial? Mire, parte de la impunidad es cuando uno observa que los corruptos no solamente no son llevados a la justicia ni sufren las consecuencias de sus actos, sino que incluso en el colmo del atrevimiento son presentados como modelos de éxito social y alternan y aparecen en las páginas sociales de las revistas, alternan en los cócteles y las reuniones con otras personalidades. Todo el mundo sabe que son unos corruptos y sin embargo no hay ninguna reacción. Ya están empezando a ocurrir circunstancias en otras partes del planeta y en nuestra región también, donde los corruptos son identificados, son señalados y en algunos casos, como ha ocurrido recientemente en algunos países de la región, por ejemplo, son expulsados de determinados ambientes sociales, de tal forma que si la sanción penal y la sanción legal no es idónea para resolver el problema, por lo menos que estas personas se sientan aisladas y sufran las consecuencias sociales de sus actos delictivos. José, esto del rechazo social yo lo entiendo y lo acepto. Sin embargo, en el país llevamos ya 3 meses con ese rechazo social en las calles, diciendo la ciudadanía no quiere esto otro, no se haga la reforma así, hágase así, cámbiese las cosas que está mal, presionando al Tribunal Supremo Electoral, presionando al Congreso, y el Congreso dice, bueno, sencillamente no vamos a trabajar y no aprobamos nada. La Corte Suprema dice, bueno, yo voy a mi ritmo, por favor no me presione. Y el Tribunal Supremo Electoral queda a la espera de más presión a ver si hace algo. ¿Dónde está ese límite permisible, admisible, lógico, soportable entre el rechazo social y la inacción de la poca institucionalidad que queda? Bueno, yo creo que en principio este es un proceso acumulativo, ¿no es cierto? Y las fuerzas se tienen que ir agrupando hasta que empiecen a generar resultados. Fíjese usted mismo en el proceso de creación de la CICIG, todo el tiempo que llevó para convencer a las autoridades guatemaltecas de que esto no era una declinación de soberanía y que iba a ser algo importante, como se está demostrando hoy día, y trascendente para el futuro del país. Entonces, si las movilizaciones sociales no son suficientes, bueno, las autoridades tienen que sentir el máximo de presión posible. Y ahora en Guatemala creo que hay una oportunidad importante de sancionar socialmente a una clase política corrupta, y eso ocurre cuando uno tiene el derecho de ir a votar y no votar por aquellas personas que no ofrecen posibilidades de integridad y transparencia en el ejercicio de su liderazgo, sino que van a hacer más de lo mismo. José, es que ese sistema político guatemalteco, un sistema político corrupto que se alimenta a sí mismo con fondos públicos provenientes de la corrupción, pues es sumamente fuerte y está listo para volver a ganar las elecciones sin mayor dificultad. Ese triunfo en las elecciones de un proyecto que sea considerado igualmente corrupto, que tiene un dispendio gigantesco en términos de gasto de campaña y que el Tribunal Supremo Electoral no parece atreverse a sancionarle por gastar por encima del techo electoral, no va simplemente a oxigenar a este sistema político corrupto nuestro. Los guatemaltecos nos encontramos ante una disyuntiva: posponer las elecciones e incluso ir en contra de nuestro marco constitucional, o realmente darle oxígeno a este sistema y permitirle que se rearme para 4 años más de esa fiesta en el poder. Bueno, entiendo su pregunta y sé además que efectivamente están en el dilema de que hay una fuerte corriente de opinión en el sentido de que las elecciones no se llevan a cabo porque no existen las condiciones para el recambio de liderazgo que se requiere en el país. Y si ese fuera el consenso, personalmente yo creo que habría que hacer todos los esfuerzos, incluso si esto colige con la Constitución, porque situaciones de emergencia requieren soluciones de emergencia. Y habría entonces que crear un consenso para evitar de que las elecciones se lleven a cabo y esto implica una convalidación de líderes que no están en favor de la integridad y del bien común para tratar de encontrar una salida a este problema. Yo lo único que le puedo decir de mi experiencia es que muchas veces cuando uno piensa que no hay salida, que el techo está muy bien fijo y que el piso no se mueve,
de pronto ocurren determinados desencadenamientos sociales que generan resultados inesperados. Y eso mismo le ocurrió a Fujimori cuando quiso ir a la tercera reelección, controlando el fraude electoral, y de pronto un solo hecho desencadenó una movilización masiva y su necesidad de convocar a elecciones tempranas y luego tener que escapar del país. Y no le quiero poner ejemplos más radicales como el de Gaddafi y otros en la primavera árabe, que estando sentados rigiendo un país desde el autoritarismo y la dictadura, de pronto tuvieron una explosión social que no pudieron controlar. Entonces, insisto, creo que estos son procesos acumulativos y yo confío en que ustedes podrán encontrar las mejores alternativas para evitar que se siga en la continuidad de la corrupción y la impunidad. En todo caso, hablas de una explosión social y a mí me gustaría preguntar por la explosión judicial. No sé si copié bien el dato, pero mencionó 1.220 personas llevadas a los tribunales de justicia. Y la pregunta es, ¿qué capacidad tuvo el Estado peruano, el organismo judicial peruano, para responder a todas estas investigaciones? ¿Y cuáles fueron los efectos que provocó para construir una sociedad diferente, un sistema distinto o un órgano estatal más transparente? Bueno, como señalé, efectivamente fueron más de 1.400 personas en los primeros 14 meses que fueron llevados a la justicia. Para esto se diseñó un modelo que desde mi punto de vista fue idóneo y eficaz para conseguir el resultado, y es que se creó un subsistema judicial anticorrupción. Se apuntaron, se designaron a 6 fiscales jóvenes no contaminados con el pasado, 6 jueces igualmente jóvenes con una trayectoria impecable, y estos 6 fiscales y estos 6 jueces se dedicaron exclusivamente a procesar los casos de corrupción del régimen de Fujimori y Montesinos, con lo cual no tenían la carga que normalmente abruma a nuestros magistrados y fiscales, que hace imposible un trabajo razonablemente eficiente y preciso. De igual manera, había una procuraduría dedicada a tiempo completo para este trabajo y se creó una unidad policial de apoyo que sirvió para los mismos efectos. Este mismo esquema se repitió a nivel de Corte Superior y de Corte Suprema, lo cual nos permitió llevar en tiempo adecuado a estas personas a la justicia. También se hicieron algunas reformas legales. Se aprobó una ley de colaboración eficaz para aquellos que, siendo miembros de la organización y no perteneciendo a la cúpula, estuvieran dispuestos a canjear información que nosotros estimábamos oportuna y eficaz por reducción de penas y en algunos casos incluso exoneración total. Esta política fue realmente de gran impacto porque tuvimos muchos colaboradores que, al ver que no estábamos bromeando y que efectivamente se corrían el riesgo de sufrir sanciones muy severas, vinieron a la justicia, se entregaron y entregaron información que nos permitió sancionar adecuadamente estos hechos. Otra pregunta, doctor. Algo que es sumamente importante para dar tranquilidad a la población es justamente trabajar en el tema de las capturas. Seguramente cuando el señor Fujimori lo ha nombrado procurador público ad hoc, en este caso no se imaginaba que iban a transcurrir pocos días para que él fuera vinculado y procesado por este caso. Pero lo más admirable es que logran su captura cuando él ya había huido al Japón y Montesinos logran capturarlo en Venezuela. En Guatemala tenemos pendientes grandes capturas porque las grandes cabezas, varias de ellas todavía están sueltas. ¿Cuál diría usted que es la clave para lograr finalmente realizarlas y si es posible que las personas logren esconderse tanto tiempo de la justicia? ¿No será que están protegidas? Mire, los estrategas anticorrupción señalan que una de las mejores actuaciones para empezar un proceso anticorrupción vigoroso y eficaz es freír a los peces gordos. Entonces hay que identificar quiénes realmente son los que están en los niveles más altos de estos esquemas o estructuras de corrupción. Lo segundo que a nosotros nos dio muy buenos resultados fue tomarnos un avión, ir a coordinar en persona con las autoridades en otros países, por ejemplo en Suiza, en Japón, en las Islas Caimán, en México y en otros lugares, en Estados Unidos, por cierto, donde pudimos establecer mecanismos de colaboración que fueron eficientes. El Perú pudo recuperar
recuperar en los primeros 14 meses 75 millones de dólares en tiempo récord desde las cuentas suizas de Montesinos. Logramos traer extraditados a varios detenidos, incluidos luego al propio Montesinos, que fue expulsado de Venezuela cuando se descubrió que efectivamente estaba escondido bajo la protección de algunas autoridades venezolanas, y logramos también que se capturara a Fujimori y se le extraditara desde Chile una vez que huyó desde Japón. Cuando hay voluntad política, y esta voluntad política se refleja en los recursos que una institución necesita, con los liderazgos adecuados, no hay reo que se pueda esconder en un mundo, y menos en un mundo globalizado como en el que vivimos hoy día. La tecnología, la información y la posibilidad de expeditar mecanismos fulminantes está ahí, y en realidad lo que se necesita es simplemente contar con la voluntad necesaria para poder llevar esto a buen término. José Ugaz, gracias por acompañarnos desde Lima, Perú. Le escuchamos al doctor Ugaz con una mezcla de ilusión y esperanza, aunque también con una... Nos hace falta mucha de esa voluntad, mucha de esa determinación, mucha de esa aspiración. Nos da un poco de envidia también. Doctor Ugaz, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para discutir esto recién conversado con José Ugaz de Transparencia Internacional.